Señor, nosotros reconocemos en esta mañana, Padre, que somos tubería, pero que el agua viene de ti. Reparte agua y repártela en abundancia y permite que las manos, los cuerpos de mis hermanos, las voces de mis hermanos, los corazones de mis hermanos, yo los ministro, Padre, en el nombre de Jesús. Ministro la unción tuya, Padre, la unción tuya, Señor, sobre ellos, Señor, y que hoy el mover de tu Espíritu sea de manifiesto respaldando tu palabra, en el nombre de Jesús. Reparte como tú quieras, Señor, porque sabemos que vas a dar y a dar en abundancia. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a abrir sus Biblias en el libro de Levítico. Por un lado vamos a tener Levítico abierto, capítulo 16. Y por otro lado, mis hermanos, yo os invito a que tengan abierto el libro de Hebreos, capítulo 10. Vamos a estar concentrados en Hebreos 10. Pero vamos a leer primeramente Levítico. Que el Señor nos bendiga y bendiga su palabra, y hoy en una forma sobrenatural Dios convenza nuestros corazones, exhorte nuestros corazones y nos dé una nueva dimensión de vida. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Queremos vivir, Señor, queremos caminar en una grada más, Padre. No queremos seguir parqueados donde estamos, Señor. Queremos avanzar contigo, Padre Santo. Queremos crecer contigo, Señor. Queremos ver tu gloria, Señor, en esta mañana. Te bendigo en el nombre poderoso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer el capítulo 16 de el libro de Levítico rápidamente, porque necesito que nos ubiquemos contextualmente donde estamos. Capítulo 16, versos 15 al 22. ¿Quién quiere leer con voz fuerte, por favor? Rápidamente. Se les perdió el libro. Fuerte, fuerte.
Estamos continuando con el libro de Hebreos y me ha tocado el privilegio de compartir con ustedes capítulo 10 y capítulo 11 de este libro, ¿verdad? Entonces el capítulo 10, para que el que tiene bolígrafo en la mano coja su Biblia y lo estructure, lo he dividido en 3 secciones. La primera de ellas va del versículo 1 al versículo 4. Versículo 1 al versículo 4, y he identificado esto como la ineficacia de la ley y sus sacrificios para quitar el pecado del hombre. El segundo tramo va de los versículos 5 al 18 y hace referencia al sacrificio de Cristo, comparándolo con los sacrificios dados en la antigüedad, en el libro de Levítico que acabamos de conversar. Y el tercer aspecto lo he llamado el llamado a la fidelidad y a la obediencia, que está en los versículos 19 al 39. En los minutos que me queda, pretendo abarcar estos aspectos. Dice el versículo 1, y leo en la Biblia Dios habla hoy, 10:1 al 4, porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir y no su presencia verdadera. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecerle los mismos sacrificios, pues si la ley realmente pudiera purificarlos del pecado, ya no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios. Pero estos sacrificios sirven más bien para hacerle recordar sus pecados cada año. Por la sangre de los toros y de los chivos no puede quitar los pecados. En los versículos que mi hermana hacía mención, se nos expone claramente cuál era la forma en que Dios, con su pueblo Israel, recordemos que el pueblo de Israel fue el pueblo elegido por Dios, que fue constituido con el llamado a Abraham. Dios le dijo a Abraham, le hizo un llamado. Abraham estaba en una tierra que se llamaba Ur de los Caldeos, y Dios le dijo a Abraham, contigo voy a constituir un pueblo, y este será pueblo para mí, y yo seré a este pueblo su Dios. Esa es la primera base. La segunda base que tenemos que tener presente es lo que sucedió en Génesis 2 y Génesis 3. En Génesis 2 y en Génesis 3, el hombre desobedece a Dios. Y la relación que el hombre tiene para con Dios se fractura en ese momento. El hombre es expulsado del Edén y una serie de aspectos se dan en el Edén. Es el primer juicio que nosotros vemos en la palabra, porque nosotros solamente tenemos presente el juicio final, o lo que llamamos juicio final. Pero el primer juicio en la palabra se establece en el Edén, cuando el hombre peca. Y entonces el hombre es separado de Dios. La comunión con Dios se fractura. Y ahí el hombre, como si fuera por ADN, como en otras oportunidades se lo ha dicho, la transmisión del pecado viene de generación en generación hacia el hombre. Entonces tenemos presente que Israel era por pueblo a Dios y que el hombre había pecado. Entonces era necesario que el hombre, y es lo que detalla estos versículos 1 al 4, era necesario que todo el pueblo de Israel se reuniera al menos una vez al año, ¿verdad? Y que el sumo sacerdote ofreciera expiación y redención del pecado, primero por sí mismo y después por el pueblo, ¿verdad? Y entonces aquí se utilizaba un símbolo que va a venir a consumarse. Todo esto son tipos de la gloria venidera, como dice la palabra. En los versículos 1 al 4, él dice
dice, lo denomina la sombra, o sea, lo que iba a ser, la proyección de lo que venía. ¿Qué venía en esta proyección? Venía el perdón definitivo de nuestros pecados, pero aquí se hace una proyección de lo que había de venir. Jesucristo, los sacrificios que se ofrecían incluían el sacrificio de animales e incluía sangre. Y en Levítico 16 vemos cómo hay, y se denomina, hay al menos la intervención de dos chivos, de dos machos cabríos, ¿verdad? Que eran escogidos y eran perfectos. Y estos machos cabríos, uno se cogía y se degollaba, y su sacrificio era utilizado para limpiar, escuche bien, el lugar santo, la tienda del encuentro, y era utilizado para santificar el altar, y era utilizado para santificarse a sí mismo el sumo sacerdote. Entonces se cogía la sangre como símbolo de expiación, de limpieza, ¿verdad? Y se cogía otro macho cabrío, que ustedes lo ven en el contexto de lo que leyó mi hermana, y se cogía y se imponía las manos sobre él, en señal de que todo el pecado del pueblo era sobre este machito cabrío. Y se escogía una persona, y esa persona era tomada para que llevara a este macho cabrío al lugar desértico y lo dejara ahí y lo abandonase para que él muriese. Y el símbolo de poner sobre la cabeza de este macho cabrío era el símbolo de que a través de esa imposición de manos por parte del sumo sacerdote, todos los pecados se los llevaba este macho cabrío a donde, al desierto, fuera de donde estaba el pueblo. Esta era la manera en que año a año se hacía expiación de pecados. Y la palabra en el libro de Hebreos 1 al 4, por eso es mi primer fractura de este capítulo 10, nos detalla que esto no era suficiente y que era únicamente una manera en que, de acuerdo a la ley, al pueblo se le recordaba: ustedes son pecadores y tienen que purificarse una vez al año. Ustedes son pecadores, necesitan de mí, necesitan de venir a mí, ¿verdad? La ley como tal y este sacrificio no erradicaba el pecado del pueblo. Simplemente una vez al año se hacía expiación de pecado. ¿Están conmigo? ¿Me siguen? Eso es lo que tratan los versículos 1 al 4. Ahora vamos al segundo gran grupo de este capítulo 10. Se extiende de los versículos 5 hasta el 18. Y dice: por eso Cristo, cuando ustedes vean en la Biblia una palabra como por eso, inmediatamente estamos ante una conexión. ¿Una conexión de qué? De lo que recientemente hablamos, de los sacrificios que no eran suficientes, que eran para expiar el pecado, ¿verdad? De que realmente no eran suficientes. Y entonces hace la introducción y dice: por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo a Dios: no quiero sacrificios ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije: aquí estoy, tal como está escrito de mí en el libro, para hacer tu voluntad, oh Dios. Ah, qué lindo, ¿ah? Dice el 8, en primer lugar dice que Dios no quiere ni le agradan sacrificios ni ofrendas de animales, ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas que la ley manda ofrecer. Y después añade: aquí vengo para hacer tu voluntad. Es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo. Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre.
Todo sacerdote judío oficia cada día y sigue oficiando muchas veces los mismos sacrificios, aunque estos nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre y luego se sentó a la derecha de Dios. Allí está esperando hasta que Dios haga de sus enemigos el estrado de sus pies. Porque por medio de una ofrenda hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados a Dios. Y el Espíritu Santo nos lo confirma al decir: la alianza que haré con ellos después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Y no me acordaré más de sus pecados y sus maldades. Así pues, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. ¿Ven por qué hago una división acá? Porque todo esto nos habla del mismo aspecto. ¿De qué nos habla este aspecto? Que los sacrificios que la ley proveía no eran suficientes y era necesario que se presentara uno que viniera a soldar, que viniera a restablecer la relación que se había perdido de Dios con el hombre en el Edén. Y esos sacrificios no eran suficientes. Por eso dice la Escritura que Cristo dice: aquí vengo. A Jesús nadie le puso un revólver. ¿Y saben qué? Más aún, Cristo era Dios, estaba con Dios. Dice la Escritura que en un principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Dice la Escritura que por Él fueron formadas todas las cosas y que Él sostiene todas las cosas. Imagínense la magnificencia, el Jesucristo mismo, Dios mismo, se hace pecado. ¿Por qué se hace pecado? Porque el hombre es pecado. Y Jesús vino por el poder del Espíritu Santo y se hizo pecado en medio nuestro. Cuando nosotros decimos y preguntamos: ¿por qué Jesús tuvo que venir como hombre? Muy sencillo. Jesús tuvo que venir como hombre porque el hombre en sí mismo era pecado y en sí mismo estaba desconectado de la presencia de Dios. Y en sí mismo no podía restablecer la relación que se había fracturado con Dios en el Génesis 2 y 3. Entonces Jesús se tiene que hacer hombre. Se tiene que hacer pecado. Tiene que venir a sentir cansancio. Y esto no lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Tiene que venir a sentir sed. Tiene que venir a sentir hambre. Tiene que venir a sentir la humillación de los demás, de los empujones, de cuando le despojaron de su ropa. Todo esto Cristo lo viene a padecer por ti y por mí. Y ese sacrificio, dice la Escritura aquí en el 10, en los versículos, dice: ¿no quieres más sacrificios ni holocaustos? Muy sencillo, aquí estoy yo. Ya no te agradan los sacrificios de machos cabríos, aquí vengo yo. Por eso Juan dice, cuando Juan está en el Jordán bautizando, ¿cuál es la expresión de Juan? ¿Verdad? El que quita el pecado del mundo. ¿Qué dice Hebreos en los versículos que acabamos de presentar? Que Él lo hizo voluntariamente y lo hizo por ti y por mí. ¿Qué dice más el libro de Hebreos de lo que acabamos de leer? Dice que este sacrificio, a diferencia de los otros sacrificios, este es una vez y para siempre. Una vez y para siempre. No más sacrificios. Él es suficiente. Él lo encierra todo. Él vino a restaurar la relación que se había perdido con Dios en Génesis 2 y 3. ¿Por qué tenía que venir como hombre? Porque en naturaleza de hombre tenía que vencer lo que el hombre no podía vencer, que era el pecado. Por eso la ley
no podía salvar en sí misma. La ley lo que vino a hacer fue como un gran espejo ante el cual nos presentamos y nos hizo recordar nuestras arrugas, nuestros defectos, nos hizo recordar que somos pecadores, pero no nos vino a limpiar del pecado. A diferencia de la ley, Jesús viene y se presenta como el sacrificio perfecto, como el Cordero de Dios, como el Cordero inmolado, como el Cordero que no conoció pecado, para que su sacrificio, y ahora sí, sacrificio de sangre, fuese una vez y para siempre en perdón de nuestros pecados. Muchas veces, hermanos, dudamos si tenemos la salvación. Muchas veces incluso en nuestras vidas la muerte nos pone a temblar, porque no sabemos si somos salvos o no somos salvos. ¿Y qué dice la Escritura? Y lo vamos a ver en el capítulo 11 cuando abordemos el 11. ¿Por qué los hombres del capítulo 11 recibieron gracia delante de Dios? Porque creyeron a la palabra. Abraham, el Señor le dijo: voy a constituir contigo pueblo. ¿Y qué dijo? ¿Cómo? ¿Cuándo? No, cogió sus tiliches, lo levantó, cogió sus tiendas y le dijo: aquí estoy. Y nosotros nos ponemos a dudar cuando la Escritura dice que el sacrificio de Cristo es una vez y para siempre, y que su sangre nos limpia de todo pecado. Y a pesar de haber recibido el perdón de los pecados, muchas veces no consideramos su sacrificio y queremos volver al barrial muchas veces. Pero nosotros tenemos que saber que esto es palabra de Dios, que el que la dio, como dice Números 22:19, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que ha dicho es verdad y su palabra es verdad. Su palabra dice que cielo y tierra va a pasar, pero que esto no va a pasar. Y Jesús es el sacrificio por nuestros pecados. En los versículos 16 y 17 dice: la alianza que haré con ellos después de aquellos días será esta, dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente, y no me acordaré más de sus pecados y maldades. Y no me acordaré más de sus pecados y maldades. Gracias, Señor. Esta es una cita clara del libro de Jeremías, capítulo 31, versos 33 al 34, donde el Señor nos habla del nuevo pacto, del pacto que Él estableció con Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Y a diferencia de la ley que fue escrita en tablas, esto es escrito en el corazón de cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que la palabra es viva y eficaz, que penetra lo profundo de nuestro ser, hasta la misma médula, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y hoy mi hermanita amada va a predicar del poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros llegamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. El Espíritu Santo discierne todo lo profundo de nuestro ser, porque engañoso es el corazón nuestro y a veces pensamos que estamos muy bien, pero el Señor viene y nos confronta, discierne todo lo que hay en nuestras vidas. Si el Señor a través de su Espíritu le dice a usted:
que algo no está bien, póngase a cuentas con el Señor. Póngase a cuentas con Él. Entonces, ¿qué nos dice acá este verso? Que esto ya no va a ser escrito en ninguna tabla ni en ningún lado. Va a ser escrito en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y que debe ser guardado como especial tesoro en nuestras vidas. Así pues, dice el versículo 18, cuando los pecados han sido perdonados, no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. Cristo es el sacrificio más perfecto que Dios ha establecido entre nosotros y el Padre para el perdón de nuestros pecados. El tercer grupo de este capítulo 10, porque pretendo dejarlo listo, es el llamado a la fidelidad y a la obediencia. Versos 19 al 39. Vamos a leer primero del 19 al 25. Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, por eso acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura, limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino démonos ánimos unos a otros, y tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Estos versículos, ¿qué nos hablan? Estos versículos nos dicen, la palabra que les he dicho es verdadera. Ustedes han sido perdonados. Ustedes han sido limpios de toda maldad. ¿Qué nos dicen también estos versículos? Entonces, si ustedes han sido perdonados, ahora, esa raya que estaba ahí, ya ustedes pueden hacer esto. Podemos entrar, dice, confiadamente. Hermanos, muchas veces escuchamos expresiones como esta: ore a usted porque a usted Dios sí lo oye. Pero hermanos, la Escritura me muestra esto. Yo antes estaba aquí y la presencia de Dios estaba acá. Dice que Cristo rasgó el velo y que lo rasgó una vez y para siempre. Y entonces yo puedo entrar confiadamente. Mi hijo puede entrar confiadamente en mi casa, puede abrir la refrigeradora, puede tomar el fresco, puede tomar las frutas, puede tomar lo que ahí hay. Nosotros ahora somos hijos del Altísimo y podemos hacer esto, podemos entrar confiadamente. Nadie nos va a decir que somos ladrones, nadie nos va a decir que somos impropios. El Señor nos ha permitido acercarnos confiadamente ante su trono de grandeza. ¿Por qué? Porque Él rasgó el velo, su propio cuerpo fue entregado para que este velo fuese rasgado y tuviéramos plena comunión con nuestro Padre. ¿Qué dicen los versículos 26 al 31? Dice, porque si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y el fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Cuando alguien desobedece la ley de Moisés, si hay 2 o 3 testigos que declaran contra él, se le condena a muerte sin compasión. Pues, ¿no creen ustedes que mucho mayor castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre?
los que insultan al Espíritu de Dios que los ama. Esa sangre es la que confirma la alianza y con ella han sido consagrados. ¿Qué nos llama a esto? Esto nos exhorta. Estos versículos del capítulo 10 tienen conexión con lo que ya fue tocado acá, pero que Hebreo lo toca en el capítulo 6. Dios nos llama a fidelidad. Si esto se rasgó y yo puedo entrar, puedo salir, puedo entrar, tengo plena comunión con Él. Es lo que demanda de mí, es fidelidad. Dios es santo y en Dios no hay pecado. Y Dios me está llamando a fidelidad a Él. Dios me está llamando a santidad con Él. Ahora bien, como Dios no nos ha hecho como títeres que nos jala con cuerdas, y todos y cada uno de nosotros tenemos libre albedrío, ¿qué nos advierte la palabra y nos dice? ¿Sabes qué? Ya no quedan más sacrificios. ¿Sabes qué? El único sacrificio que yo tenía preservado para firmar alianza entre ustedes los hombres y mi persona es Cristo. Y si tú pecas intencionalmente, estás pisoteando el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué estamos diciéndole nosotros al mundo cuando el mundo nos ve pecando? El sacrificio de Cristo no es suficiente. Estamos manchando el sacrificio de Jesús. ¿Cuál es la esperanza que le decimos al mundo cuando el mundo nos ve en pecado? Ya no hay esperanza. ¿Por qué? Porque el sacrificio que Dios hizo, lo cogimos, lo ensuciamos, lo pisoteamos y lo metimos en el barro y nos metimos en el barro con Él. La palabra dice, ya no quedan más sacrificios. ¿Sabes qué? ¿Se acuerdan lo que sucedió aquí en la interpretación de teatro que hizo nuestro hermano Villarreal? Nosotros podemos engañar al mundo. Podemos hacer ver que estamos muy bien. Pero la Escritura dice que uno de los juicios que se establece posteriormente en la Escritura dice que está dicho que el hombre muera una vez y después el juicio. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero que se quiten del contexto de que hay un tiempo que la misericordia de Dios, que este baile. No, esto no es así. Una vez que usted murió, usted se presenta arriba. Y usted le van a decir, o con las cabras, o con las ovejas. Pero no hay intermedios. El Señor nos manda a fiel. Porque ya no hay más sacrificios. Ya no hay más sacrificios. Y por último, en los versos 31 al 39, es a no perder la confianza. A pedirle al Señor que la fe en Él nos sostenga hasta el día en que Él venga. Y desde aquí, desde el primer siglo, se hablaba de la segunda venida. Hoy en día esto está más bravo. La segunda venida está más cerca, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos manda? Aun cuando vemos todo lo que está de convulso en el mundo, el Señor nos manda a confiar en Él. Nos vemos de hoy en 8, si Dios lo permite, con el capítulo 11. Gracias, Bolívar. Excelente tema de la exhortación a la fidelidad y, como él dijo, los esperamos el próximo domingo. Muy buena enseñanza, hermanos. Esto es lo que tenemos todos los domingos a las 8.